¿Alguna vez has sentido que tu mente está en constante guerra? Pensamientos que no te dejarán en paz, ansiedad, culpa, confusión, como si por mucho que lo intentaras fuera imposible encontrar el silencio interior. ¿Y si te dijera que existe un camino real y accesible para transformar todo esto? Que existe una fuente de renovación, capaz de aclarar tu mente y reavivar la esperanza en tu corazón, y que quizás nunca has explorado en profundidad? Hoy descubrirás el poder que existe en la palabra de Dios, no como algo lejano o demasiado religioso, sino como una herramienta viva, capaz de restaurar tus pensamientos, liberar tu alma y darle sentido a tus días. A lo largo de este vídeo entenderás cómo la Biblia puede ser tu mayor aliado en la lucha contra los pensamientos negativos, las inseguridades y ese peso invisible que llevas. Y la mejor parte, saldrás de aquí con una nueva mirada a ti mismo y a tu viaje. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que aprenderás aquí podría ser el punto de inflexión que estabas buscando. Ahora dime, ¿estás realmente preparado para esta transformación? Si la respuesta es sí, pruébalo tú mismo ahora en los comentarios. Él escribe: escojo renovar mi mente. Y también incluye desde dónde estás mirando, para que podamos ver hasta dónde llega este mensaje. Y suscríbete al canal para no perderte ningún mensaje como este, que podría cambiar tu vida de adentro hacia afuera. ¿Alguna vez has notado cómo, a menudo, las batallas más grandes de tu vida no ocurren a tu alrededor, sino dentro de ti? Estas no son peleas físicas, sino guerras silenciosas que tienen lugar en tu mente, que se libran detrás de escena de tus pensamientos, donde nadie más ve. Es en este lugar invisible donde tienen lugar las luchas más intensas, entre la verdad y la mentira, entre la paz y el miedo, entre la fe y la duda. La mente humana es extraordinaria. Es capaz de imaginar, crear, recordar y sentir, pero también es vulnerable. Ella absorbe lo que oye, lo que ve, lo que siente, y con el tiempo, sin que te des cuenta, se convierte en un campo fértil, ya sea para la vida o para el caos. Los pensamientos negativos, cuando se repiten, desarrollan fortalezas internas, se convierten en sistemas de creencias. Y lo peor, a menudo creemos que estos pensamientos son verdades absolutas, cuando en realidad son solo distorsiones. ¿Cuántas veces te han dominado pensamientos de autosabotaje, miedo constante al futuro o recuerdos dolorosos del pasado? ¿Cuántas noches has desperdiciado intentando silenciar las voces en tu cabeza que decían que no eras lo suficientemente bueno, que no podías hacerlo, que estabas solo? Estas voces se vuelven frecuentes y cuando no son combatidos, toman el control. Espiritualmente, la Biblia nos muestra que la mente es el lugar donde el enemigo planta sus semillas. No necesita usar armas físicas para derribarnos. Simplemente lanza una duda, una mentira bien colocada y déjala crecer. En el Génesis vemos esto con Eva. Una pregunta fue suficiente para que la duda entrara en su corazón. Y fue allí, en ese pequeño espacio mental, donde comenzó la desconexión con Dios. Asimismo, hoy muchas desconexiones con la verdad nacen de lo que permitimos habitar en nuestros pensamientos. Psicológicamente, los expertos señalan que lo que más repetimos en nuestra mente se convierte en estándar. Nuestra mente crea senderos de pensamiento y cuanto más los recorremos, más fáciles se vuelven. Pensar en negativo, sentir culpa, vivir con ansiedad, todo esto con el tiempo deja de ser una excepción y se convierte en rutina. El peligro es que, cuando esto sucede, perdemos la noción de lo que es saludable y empezamos a pensar que es normal vivir así, cansado, ansioso, sin rumbo. Es como si estuviéramos dentro de una casa donde las ventanas están todas cerradas, el aire es pesado y no entra la luz. Al principio te das cuenta,
pero con el tiempo te acostumbras a la oscuridad. Aprendes a moverte a través del caos como si fuera tu realidad permanente. Y esto es lo que más enferma, adaptarse al sufrimiento mental. Porque cuando te adaptas, dejas de luchar, deja de cuestionar y luego aceptas lo que no debes. La mente se convierte entonces en un territorio debilitado e indefenso. Todo pensamiento tóxico encuentra espacio para echar raíces. Y cuantas más raíces se crean, más difícil es liberarse. No porque no haya salida, sino porque se ha perdido la sensibilidad hacia lo verdadero, lo puro y lo bueno. Aquí es donde muchas personas se encuentran hoy, atrapadas dentro de sí mismas, luchando en silencio, sin saber cómo romper este ciclo. Pero es importante entender, no estás solo en esta realidad. Millones de personas en todo el mundo enfrentan batallas similares, algunas más silenciosas, otras más visibles. Lo que cambia no es el peso de la guerra, sino la forma en que cada persona aprende a afrontarla. Y eso marca la diferencia, porque la guerra mental se puede ganar, pero solo cuando eliges luchar con las armas adecuadas. Y aquí es donde comienza el punto de inflexión. El primer paso es reconocer que es necesario cuidar la mente. Necesita ser protegida, alimentada con la verdad, blindada contra lo que contamina. Cuando comprendes esto, empiezas a buscar una verdadera solución, no un escape, no un alivio temporal, sino una transformación profunda. Y esta transformación comienza con una decisión: dejar de aceptar como normal lo que te está destruyendo por dentro. La verdad es que tu mente no fue creada para ser una prisión. Fue creado para ser un lugar de conexión con Dios, un espacio de creatividad, claridad y comunión. Pero para ello es necesario purificarlo. Necesita ser renovado. Y esta renovación no viene de fuera, sino de dentro. No es instantáneo, pero es posible. Y comienza con algo que muchos descuidan: la palabra de Dios. Ella es quien tiene el poder de cambiar no solo lo que piensas, sino la forma en que te ves a ti mismo, a la vida y al futuro. Ahora que comprendes dónde está el verdadero campo de batalla, debemos profundizar más y descubrir qué ha estado alimentando tus pensamientos. ¿De dónde vienen estas ideas, estas voces, estas creencias que se han instalado allí? En el siguiente paso, investigaremos la raíz, porque para limpiar tu mente primero debes entender qué es lo que la ha ensuciado. Si la mente es el campo de batalla, entonces debemos observar de cerca a los soldados que actúan en su interior. Necesitamos entender quién está sentando las bases, quién construye fortalezas y quién planta semillas. Porque nadie nace con pensamientos destructivos. Se construyen a menudo ladrillo a ladrillo, a partir de experiencias, palabras e influencias que recibimos a lo largo de la vida. Desde una edad temprana nos impactan los mensajes que nos moldean. Palabras que escuchamos de nuestros padres, maestros, amigos o incluso de personas que apenas conocemos. Una crítica fuera de lugar, un rechazo silencioso, una comparación constante, todo eso entra sin pedir permiso y comienza a formar un patrón interno. A veces basta con escuchar un par de veces "no eres capaz" para que se convierta en una verdad dentro de ti, aunque sea mentira. Y lo más peligroso es que muchas de estas ideas se alojan en nuestro inconsciente. Se esconden detrás de comportamientos, decisiones, reacciones. Ni siquiera te das cuenta de que actúas motivado por una vieja herida, por un trauma no resuelto, por un recuerdo doloroso. Pero esto es lo que está dando forma a tu visión del mundo. Y más que eso, define cómo te ves a ti mismo. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has renunciado a algo antes siquiera de intentarlo, porque una voz interna te decía que no funcionaría? ¿Cuántas oportunidades has ignorado por miedo a fracasar, miedo a exponerte, miedo a ser rechazado?
Estos pensamientos no surgen de la nada, tienen un origen y casi siempre están vinculados a experiencias notables, a menudo traumáticas que no han sido sanadas. Además, vivimos en una sociedad que alimenta constantemente la inseguridad. A través de los medios, las redes sociales, la cultura de la comparación, nos bombardean con imágenes de éxito, belleza y perfección. Y naturalmente, empezamos a creer que nunca seremos suficientes. Ese algo falta. Que siempre llegamos tarde, incompletos, menos que ideales. Esto crea una presión silenciosa que se acumula. Cada me gusta que no llega, cada meta que no se alcanza, cada estándar que no podemos alcanzar, todo esto se convierte en pequeñas frustraciones y se suman, se acumulan, hasta que se convierte en un peso insoportable para la mente. Un sentimiento constante de insuficiencia que no da tregua, y no podemos ignorar la realidad espiritual detrás de esto. La Biblia dice que el enemigo es padre de la mentira, y actúa precisamente ahí, distorsionando la verdad, manipulando las percepciones, sembrando dudas. Sabe que no necesita destruir directamente su vida, solo sabotear sus pensamientos. Simplemente hazte creer que no vale la pena intentarlo, que Dios está distante, que no eres digno, que es demasiado tarde. Cuando crees en estas mentiras, comienzas a vivir por debajo de aquello para lo que fuiste creado. Tus decisiones reflejan miedo en lugar de fe, culpa en lugar de gracia, desánimo en lugar de esperanza. Y con el tiempo, esto afecta a todo: tu autoestima, tu espiritualidad, tus relaciones, tu visión de futuro. Por eso es tan importante comprender el origen de tus pensamientos, porque lo que no se identifica no se puede combatir. Mientras creas que estos pensamientos son normales, seguirás viviendo con ellos como si fueran parte de quién eres. Pero no lo son. Fueron colocados allí, y lo que se ha colocado se puede quitar. Necesitas tomar una decisión consciente, examinar tus creencias, confrontar tus heridas, cuestionar los patrones mentales que han estado gobernando tu vida. Porque hay una razón detrás de cada pensamiento destructivo, y cuando comienzas a perseguir esa razón con valentía, abres un espacio para la curación, para renovación, para la liberación. No es fácil mirar hacia adentro y afrontar lo que se esconde, pero es necesario, porque hasta que hagas esto, permanecerás atrapado en una prisión invisible, con barrotes hechos de recuerdos, palabras malditas e influencias distorsionadas. Pero cuando empiezas a identificar la raíz de cada pensamiento, te colocas en una posición de autoridad sobre él, y ahí es donde la palabra de Dios entra con poder. Porque no solo revela la verdad, sino que también expone la mentira. Ilumina las sombras de la mente y muestra dónde reside la distorsión. Ella no viene solo a consolar, sino a confrontar. No solo para calmar, sino para transformar. En el siguiente paso veremos las consecuencias de vivir sin esta renovación. Cómo una mente contaminada puede afectar áreas que muchas veces ni siquiera asociamos con el mundo espiritual. Porque cuando la mente enferma, el espíritu también lo siente. Y comprender esto es esencial para cualquiera que quiera empezar de nuevo de la manera correcta. Cuando la mente pierde la dirección espiritual, todo lo demás comienza a desalinearse. Lo que empieza como un pensamiento aislado poco a poco se convierte en un estilo de vida. Una mente que no encuentra descanso se convierte en un lugar ajetreado, ruidoso y caótico. Y este caos interior, incluso invisible a los ojos, se desborda en todos los ámbitos de la vida. Quizás ya hayas sentido esto en tu piel: insomnio que parece no tener explicación, cansancio constante, incluso después de horas de descanso, dificultad para concentrarse, sensación de estar siempre perdido en pensamientos. La mente se convierte en un terreno árido y el silencio
que antes era sinónimo de paz, ahora resulta aterrador. Porque es precisamente en el silencio donde los pensamientos gritan con más fuerza. La ansiedad se instala como una densa nube. Te despiertas ya preocupado, te vas a dormir con el corazón acelerado. Los pensamientos corren, se atropellan unos a otros. El futuro se convierte en una amenaza constante y el presente en un campo de tensión. Todo se convierte en motivo de advertencia, un miedo sin nombre, una expectativa negativa que paraliza. El cuerpo siente, el alma siente. Y poco a poco esto mina tu capacidad de confiar, de descansar, de vivir con ligereza. Y el impacto no termina ahí. La autoestima comienza a desmoronarse. Cuando tu mente está contaminada por mentiras y voces destructivas, empiezas a verte a ti mismo de forma distorsionada. Te comparas con los demás. Se siente inferior. Duda de tu valor. Cada fracaso se convierte en una convicción. Cada error, una frase. E incluso cuando lo haces bien, parece que no es suficiente. Como si algo dentro de ti siempre estuviera diciendo: nunca serás suficiente. Este estado mental afecta incluso tu forma de relacionarte con Dios, porque cuando te ves a ti mismo de manera distorsionada, también comienzas a proyectar esta distorsión en tu espiritualidad. Empiezas a pensar que Dios está distante, que no le importa, que no te escucha, y esto crea una separación casi imperceptible al principio, pero profunda con el tiempo. Incluso intentas orar, pero no sientes una conexión. Lea la Biblia, pero no la absorba. Va a la iglesia, pero siente como si algo estuviera atrapado dentro. Esta desconexión no es solo emocional, ella es espiritual. Porque tu mente, cuando está llena de ruido y de voces equivocadas, bloquea la sensibilidad espiritual. Se pierde la capacidad de percibir los signos de Dios, de escuchar su voz con claridad, de sentir su presencia profundamente. Es como intentar escuchar una melodía suave en medio de un ambiente ruidoso. La música está ahí, pero los ruidos internos no te dejan oírla. Y todo esto crea una sensación de pesadez, un peso invisible pero real, como si cargaras con un equipaje emocional todos los días sin siquiera darte cuenta. Afecta tus emociones, tu cuerpo, tu rutina. Las decisiones se vuelven más difíciles, las relaciones más tensas, los días más pesados. Incluso las pequeñas cosas parecen demasiado exigentes y empiezas a acostumbrarte a este estado. Como si estar cansado de la mente fuera normal, como si no hubiera otra opción. Pero lo hay. La palabra de Dios muestra que la mente y el espíritu están profundamente conectados. Cuando la mente está alineada con la verdad divina, el espíritu florece. Cuando la mente se renueva, el corazón vuelve a sentir paz. Cuando los pensamientos se purifican, el alma encuentra descanso. La guía espiritual no es un accesorio para los días difíciles, es lo que sostiene una vida de propósito y claridad. Dios no quiere que vivas en este ciclo de confusión, culpa y miedo. Él no te creó para sobrevivir emocionalmente, sino para vivir libremente. Su palabra es clara: donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y esa libertad comienza dentro. Comienza con aclarar la mente, reemplazando mentiras por verdad, apagando las voces equivocadas y sintonizándonos con la voz del Padre. No se trata solo de religiosidad, sino de realineamiento, para volver a encontrar el centro, dejar que Dios gobierne los pensamientos, dirija las emociones, guíe las decisiones. Cuando esto sucede, algo cambia. Las noches ganan en paz, las mañanas se vuelven más claras. El futuro deja de parecer una amenaza y se convierte en una oportunidad. No porque las circunstancias cambiaran inmediatamente, sino porque se restauró la forma de ver. Una mente sin dirección espiritual es como un barco a la deriva.
Puede que incluso siga flotando, pero es vulnerable a cualquier tormenta. Pero cuando la palabra de Dios toma el timón, incluso en medio de vientos contrarios, tienes dirección. Eres firme, tienes esperanza. Y es esta esperanza la que comenzaremos a explorar a partir de ahora, cómo la palabra se convierte en esa guía, ese ancla, esa fuente de purificación que lo transforma todo, de adentro hacia afuera. En medio del caos de la mente y la confusión del alma, hay una fuente viva, estable y segura, la palabra de Dios. No es solo un libro, ella es vida, es dirección, es luz en medio de la oscuridad, un ancla en medio de la tormenta. Y más que eso, es el instrumento de purificación más poderoso que existe. Porque no solo revela verdades externas, limpia el interior. Desarma la mentira, expone lo oculto, transforma lo corrupto. La palabra actúa como agua pura que lava las partes de la mente que han sido manchadas por mentiras, traumas y engaños. Donde antes hubo culpa, se revela perdón. Donde hubo condenación, ella anuncia la gracia. Donde había miedo, ella siembra confianza y lo hace de forma silenciosa, pero profunda. A veces con una sola frase, un solo verso puede destruir años de pensamiento distorsionado. Esto se debe a que la palabra no es solo información. Ella es revelación. Va más allá de la lógica. Ella habla desde el corazón. Discernir intenciones, revelar motivaciones. Va directo al grano, sin necesidad de gritar. Cuando te permites exponerte a la palabra con el corazón abierto, esta actúa como un espejo. Muestra lo que está fuera de lugar, pero sin condenar. Simplemente señalando el camino de regreso a casa. Jesús dijo a sus discípulos: «Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado». Esto no fue dicho por casualidad. Conocía el poder de cada palabra que viene de Dios. Un poder que no solo enseña, sino que restaura, que no solo informa, sino que transforma. Eso no solo toca la mente, sino que sana el espíritu. Y este proceso de purificación no es simbólico, él es real. Cuando lees un versículo que dice, «No temas, porque yo estoy contigo», entra como luz en una habitación oscura. Cuando lees, «No hay condenación para los que están en Cristo Jesús», algo dentro de ti respira. El alma encuentra alivio. La mente comienza a reposicionarse. La palabra confronta las mentiras que estamos acostumbrados a cargar. Rompe la narrativa de que no eres suficiente. Desmonta la idea de que Dios te ha abandonado. Anula el pensamiento de que todo está perdido. Y al hacerlo, no solo limpia el desorden, sino que pone la verdad en su lugar. Reemplaza, reorganiza, restaura. Es como si la palabra pusiera cada pensamiento en su lugar adecuado. Lo que estaba invertido comienza a alinearse. Lo que estaba confuso comienza a tomar forma. Y esto sucede porque la verdad tiene este poder. Donde entra la verdad, es necesario que salga la mentira. Donde brilla la luz, la oscuridad no puede resistir. Y esto es exactamente lo que sucede en la mente cuando nos exponemos continuamente a la palabra. Pero es importante recordar, esta purificación no es instantánea. Sucede cuando la palabra es absorbida sinceramente. No se trata de memorizar textos bíblicos, sino de dejar que estos textos te decoren por dentro. Que moldeen tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, tu forma de reaccionar. Es una renovación que comienza en los pensamientos y se extiende a las actitudes, elecciones y sentimientos. Por eso, cuando nos acercamos a la palabra, debemos hacerlo con humildad. Reconocer que no podemos limpiarnos solos, que nuestra mente, por muy inteligente que sea, no es capaz de curarse a sí misma sin una fuente verdadera. Y esa fuente es la voz de Dios. Porque solo quienes nos crearon conocen los caminos de nuestra mente. Y solo Él puede reordenar todo lo que se ha desorganizado con el tiempo.
La palabra no impone, ella propone, ella no lo fuerza, ella invita, pero cuando se acepta, revoluciona. No en voz alta, pero sí con firmeza. Y es en este proceso de escucha diaria, de meditación constante, donde se produce la transformación. La mente está siendo lavada, el alma revivida, el espíritu realineado y el corazón fortalecido. A menudo es posible que ni siquiera te des cuenta de cuánto has sido purificado, pero los frutos comienzan a aparecer. La ansiedad ya no tiene la misma fuerza. El miedo comienza a disminuir. Las respuestas son más claras. Las decisiones ganan en sabiduría. Y te ves diferente. No porque forzara un cambio, sino porque permitió que la verdad se afianzara. Eso es lo que hace la palabra, vive. Ella no visita, se instala, se vuelve parte de ti. Y a partir de ahí empiezas a filtrar todo. Lo que entra por tu mente, lo que sale por tu boca, lo que mueve tu corazón, se convierte en criterio, fundamento, equilibrio. Y cuando eso sucede, es imposible vivir de la misma manera. Ahora que entendemos el papel de la palabra como esta agua que limpia y esta luz que revela, debemos mirar ejemplos vivos de esta transformación. Porque todo lo que estamos hablando no es teoría, es realidad. Las personas comunes y corrientes como usted y como yo sanaron sus mentes y renovaron sus espíritus cuando encontraron esta palabra viva. Y de eso vamos a hablar en la siguiente parte. La palabra de Dios no es solo un libro de reglas o un conjunto de historias antiguas. Ella está viva y por donde entra se transforma. Esta no es una idea abstracta, sino una realidad comprobada en la vida de personas que a lo largo de la historia han renovado completamente su mente, su corazón y su vida a través del encuentro con la verdad. Y la Biblia misma nos muestra esto, no a través de personajes perfectos, sino a través de personas humanas, imperfectas y quebrantadas como nosotros. Piensa en David. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero también alguien que conocía el peso de la culpa, el arrepentimiento y el dolor interno. David enfrentó batallas externas, pero también libró guerras dentro de sí mismo. Se cayó, cometió un grave error, se escondió, lloró, se sintió abandonado, pero fue a través de la palabra, escucha, meditación, la presencia revelada de Dios, que encontró restauración. En sus salmos vemos un corazón que sangra, pero busca, una mente confusa, pero que se entrega a la verdad. David no fue sanado de afuera hacia adentro, fue transformado por la revelación que vino de la palabra que vivía en él. María Magdalena es otro poderoso ejemplo. Una mujer marcada por un pasado de opresión espiritual, que fue atormentada por fuerzas que nadie podía comprender. Cuando la verdad entra, se restaura la identidad. ¿Y qué pasa con Pablo? Alguien educado, celoso, firme en sus convicciones, pero completamente engañado. Creía que estaba persiguiendo en nombre de Dios, cuando, en realidad, estaba luchando contra el mismo Cristo. Su mente estaba contaminada por una comprensión distorsionada de la ley. Pero en el camino a Damasco, la palabra lo encontró, no en el papel, sino en persona, y allí su visión se atenuó de modo que sus ojos internos se abrieron. Se quedó ciego por fuera, pero empezó a ver por dentro. A partir de ese momento, todo lo que Pablo creía comenzó a ser confrontado y se dejó reeducar por la verdad. El que una vez destruyó, ahora construye. El perseguidor se convirtió en pastor. El crítico se convirtió en un sirviente. Porque la palabra, cuando entra, pone todo del revés, y ese revés es el lado derecho. Estos ejemplos no son historias bonitas para entretenernos. Son testimonios reales de que la palabra tiene el poder de reconfigurar la mente, de construir lo que se construyó con engaños, reconstruir desde el fundamento de la verdad. El mismo Dios que habló a David, María y Pablo sigue hablando hoy.
Y la palabra que los sanó está disponible ahora, accesible, viva, lista para transformar a quienes se abren a recibirla. Cuando leemos estas historias, debemos comprender que no fueron registradas solo para recordarlas. Fueron escritos para recordarnos que nosotros también podemos experimentar esta transformación. Que Dios todavía está en la tarea de restaurar mentes y renovar espíritus. Que Él todavía llama, todavía libera, todavía enseña, todavía sana. La Biblia no es una colección de buenos consejos, es un portal al corazón de Dios. Cuando abrimos las Escrituras, no solo estamos leyendo palabras, nos estamos exponiendo a la voz del Creador, que sabe exactamente dónde estamos heridos, confundidos y estancados. Y habla directamente, pero con amor. No nos acusa, Él nos llama, Él no nos humilla, Él nos levanta. Estos personajes no fueron transformados por mérito, no encontraron redención porque hicieron todo bien. Al contrario, fueron transformados porque se entregaron, porque se dejaron confrontar, porque no huyeron cuando la palabra los expuso. Se quedaron. Y en este permanecer fueron moldeados, purificados, renovados. Esto es lo que también está disponible para ti. No es necesario ser perfecto para transformarse. Necesitas ser sincero. Es necesario ponerse ante la palabra con voluntad de aprender, de desaprender, de empezar de nuevo. El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras es el que actúa cuando las lees con el corazón abierto. Ahora que hemos visto cómo la palabra fue un agente de transformación real en las vidas de personas como David, María Magdalena y Pablo, debemos entender que este cambio no ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Es un proceso, un viaje de entrega, renuncia y aprendizaje continuo, una renovación diaria de la mente, una reconstrucción que se da paso a paso. Y es precisamente de este proceso del que hablaremos en la siguiente parte. La transformación que la palabra provoca en la mente es profunda, pero no mágica. No sucede en un instante ni por impulso. Renovar la mente es un proceso, un camino que requiere constancia, dedicación, paciencia y más que eso, requiere voluntad de ser moldeado. Porque una mente no se reconstruye de la noche a la mañana. Ella necesita que la cuiden. Elaborado, regado como un jardín. Imagínese un terreno que lleva mucho tiempo abandonado. Está cubierto de malas hierbas, raíces profundas y suciedad acumulada. Si quieres ver flores allí, no tiene sentido tirar semillas y esperar. Primero, necesitas limpiar, quitar lo que sobra, preparar el terreno. Luego, planta con intención. Y aún así, no basta con plantar una vez. Es necesario regar, proteger, exponer a la luz. Y eso lleva tiempo. Esta es la mente. Durante años es posible que haya sido alimentada por mentiras, miedos, traumas y creencias distorsionadas. Y todo esto echa raíces. Cuando comenzamos a buscar la renovación a través de la palabra, el primer impacto es de confrontación, porque la luz empieza a mostrar lo que estaba oculto. Las verdades de Dios chocan con los viejos estándares, y es en este enfrentamiento donde mucha gente se da por vencida, porque esperaban un alivio inmediato, pero lo que encuentran es un proceso. Pero si persistes, empezarás a notar las señales de cambio. Al principio son sutiles, un pensamiento negativo que ya no tiene tanta fuerza, una decisión que ahora se toma con más tranquilidad, una oración que parece más sincera, una palabra que resuena a lo largo del día y te ayuda a reaccionar de manera diferente. Son pequeñas victorias que con el tiempo se acumulan y se convierten en verdaderas transformaciones. Este proceso de renovación no se trata de borrar todo lo vivido, se trata de replantear. Dios no viene a borrar vuestra historia, viene a reinterpretarlo a la luz de la verdad.
Lo que antes era motivo de vergüenza se convierte en testimonio. Lo que era una herida se convierte en una cicatriz curada. Lo que era miedo se convierte en combustible para la fe. Y esto sucede cuando permites que la palabra poco a poco ocupe espacio en tu forma de pensar. Es importante entender que habrá días difíciles, días en los que te sentirás estancado, en el que la antigua forma de pensar intentará regresar, donde los pensamientos distorsionados parecerán más reales que las promesas. Y en estos días, el secreto es quedarse. Se trata de continuar incluso sin sentirlo. Es recordar que el proceso no se mide por sensaciones, sino por fidelidad. Al igual que un jardinero que riega la tierra incluso antes de ver la primera hoja, debes seguir alimentando tu mente con la verdad, incluso cuando todo parece igual. Porque es en este invisible donde se está formando la raíz. La palabra está actuando en las capas más profundas. Está rompiendo viejas estructuras. Estás preparando la tierra para que los frutos aparezcan en el momento adecuado. La constancia en este proceso es lo que genera madurez. Y la madurez espiritual no proviene de la cantidad de textos que lees, sino de la profundidad con la que permites que esos textos te lean. Aquí es cuando meditas, digieres, aplicas. Cuando no lees simplemente por leer, sino que te preguntas, ¿qué dice esto sobre mí? ¿Qué necesito cambiar de esto? Renovar la mente también requiere humildad, porque muchas veces descubrirás que lo que creías que era correcto no lo es. Te darás cuenta de que algunas opiniones firmes eran solo mecanismos de defensa, que algunas actitudes fueron fruto del orgullo, el miedo o la inseguridad. Y en estos momentos, el orgullo debe dar paso a la vulnerabilidad. Tienes que estar dispuesto a ser reeducado por Dios. Este proceso de reeducación es continuo. No tiene fecha de caducidad. No es algo que hagas durante una semana y listo. Es un viaje por la vida, porque siempre habrá algo que aprender, algo que adaptar, algo que crecer. Y eso no es un signo de debilidad, es una señal de vida. Un jardín que deja de crecer se está muriendo, y lo mismo ocurre con la mente. Seguir renovándote es lo que te mantiene espiritualmente vivo. La palabra es la que alimenta este jardín interior. Cada vez que regresas a él, estás regando tus raíces, estás quitando lo que ya no sirve. Es permitir que entre la luz. Así que no subestimes el poder de la repetición. Un versículo leído 10 veces puede traer 10 revelaciones diferentes. Una promesa meditada durante semanas puede dar frutos que durarán años. La renovación de la mente no ocurre cuando intentas controlar tus pensamientos por la fuerza. Sucede cuando alimentas tu mente con la verdad. Y esta dieta debe ser diaria, intencional. Así como cuidas tu cuerpo con comida, descanso y ejercicio, tu mente también necesita cuidados. Y nada lo alimenta mejor que la verdad de Dios. Ahora que entendemos que renovar la mente es un proceso continuo y con un propósito, pasemos a algo aún más práctico, porque saber que es un proceso es importante. Pero saber cómo dar los primeros pasos puede marcar la diferencia. Y eso es lo que veremos en la siguiente parte. Cómo, en la práctica, empezar a despejar la mente con la palabra, un día a la vez. Si estás comprometido a renovar tu mente y crees que este proceso transformará tu vida, escribe ahora en los comentarios: elijo ser renovado por la palabra. Como forma de reconocimiento, en el canal nos gustará tu comentario y seguiremos tu progreso en este viaje. Esta es tu declaración pública de que ya no aceptarás vivir estancado en los mismos patrones de pensamiento. Este es tu punto de partida, y si pensabas que esto ya era profundo, solo espera lo que viene después, porque el siguiente paso podría ser exactamente lo que necesitabas para dejar tu lugar y vivir un verdadero punto de inflexión en tu historia.
Lo que viene podría cambiarlo todo y tal vez sea la clave que has estado esperando durante mucho tiempo. Saber que la mente puede ser transformada por la palabra es poderoso. Entender que este es un proceso continuo cambia por completo la forma en que enfrentamos los desafíos internos. Pero ahora ha llegado el momento de algo aún más importante: empezar. Porque el cambio no ocurre simplemente con la intención, requiere práctica. Y es por eso que a partir de este momento vamos a explorar cómo puedes iniciar este viaje de purificación de tu mente con acciones simples pero profundas que puedes aplicar desde hoy. El primer paso es reservar tiempo. Parece obvio, pero es exactamente donde muchos tropiezan. Las prisas, la rutina, las distracciones. Todo parece competir con el momento de conexión con Dios. Pero debes entender, tu mente necesita este espacio tanto como tu cuerpo necesita descansar. No es necesario empezar con 1 hora. Podrían ser 15 minutos. Lo importante es que es tiempo intencional. Un tiempo de entrega, sin prisas, sin ruidos. Un tiempo reservado para algo que puede cambiar tu vida. Antes de abrir la Biblia, ore. No es necesario que sea una oración larga o elaborada. Solo sé honesto. Dile a Dios: abre mis ojos, háblame, muéstrame lo que necesito ver. Esta sencilla oración prepara el suelo de tu mente, quita el foco de la obligación y lo pone en la relación. Y eso marca la diferencia, porque la palabra no es una tarea, es un encuentro. Es un diálogo con alguien que te conoce mejor que nadie. Después de orar, elige textos breves. Especialmente si estás empezando, no intentes leer capítulos completos a la vez. Tómalo con calma. Un salmo, un extracto de un evangelio, un verso que habla directamente de lo que estás experimentando. La profundidad de la transformación no está en la cantidad de lectura, sino en la calidad de la absorción. A veces, una sola frase puede resonar durante días, limpiando capas de viejos pensamientos y renovando tu visión. Al leer, medita. Esto significa que no se trata solo de comprender con la razón, sino de dejar que la palabra penetre en el corazón. Lee despacio, releer, subraya lo que te conmueve. Pregúntese: ¿qué está tratando Dios de mostrarme aquí? ¿Qué revela esto acerca de quién es Él? ¿Acerca de quién soy yo? Meditar es dar espacio para que la palabra respire dentro de ti. Le está permitiendo hacer una dirección y no solo una visita rápida. Mantenga un cuaderno cerca. Escribirlo es una forma de solucionarlo. Para registrar lo que Dios te habló, para crear una historia de tu caminata, escribe el verso que te marcó. Escribe lo que sentiste, lo que entendiste, lo que aún no entiendes. Con el tiempo, estas notas se convierten en testimonios, se convierte en memoria de fe, prueba de que Dios ha hablado, que el proceso está sucediendo, que tu mente está así, siendo transformada. Pero no dejes de leer, aplicar. La palabra no fue hecha solo para ser contemplada, fue hecha para ser vivida. Si has leído algo sobre el perdón, busca liberar el perdón. Si hablaste de confianza, enfrenta ese miedo con fe. Si enfrentaste una actitud equivocada, adopta una nueva postura. Es en la aplicación donde la mente se reposiciona. Es cuando actúas basado en la verdad que el viejo patrón mental comienza a perder fuerza. Crear un entorno propicio para esta transformación. Un lugar donde poder estar en paz, sin interrupciones. Podría ser tu dormitorio, un rincón de la casa, incluso un espacio exterior. El ambiente externo influye en el ambiente interno. Y cuando te comprometes con este momento, tu cuerpo, mente y espíritu se alinean. Con el tiempo, este espacio se vuelve sagrado para ti, un refugio donde la palabra obra libremente. Evite las distracciones. Apaga tu celular. Rechaza las notificaciones. La mente ya está llena de suficiente ruido. Este momento necesita ser puro, limpio, exclusivo.
Es en este silencio intencional donde la voz de Dios se vuelve más audible. Es en este enfoque donde la palabra penetra profundamente. Y te darás cuenta, cuanto más cedas, más natural se vuelve este hábito. Deja de ser un esfuerzo y se convierte en una necesidad. Establece un horario, preferiblemente lo mismo todos los días. Esto crea disciplina, genera ritmo y la mente responde bien a la repetición. Cuando haces de este tiempo una parte fija de tu rutina, te estás diciendo a ti mismo, esto es una prioridad. Y lo que priorizas te moldea. Con el tiempo, tu mente empezará a esperar ese momento y la transformación será cada vez más profunda. Si un día sientes que no has absorbido nada, continúa de todos modos. A veces la semilla parece no haber caído en buena tierra, pero está funcionando. El Espíritu Santo sabe exactamente cómo usar cada palabra plantada, y aun cuando no te des cuenta, la palabra está lavando, limpiando, sanando. Ella está haciendo lo que tú solo no podrías hacer, porque la decisión de renovar tu mente comienza con un paso, y ese paso puede ser hoy. Se ha dado el primer paso. Reserva tiempo, abre la palabra, permítele comenzar a trabajar dentro de ti, pero ahora es el momento de profundizar aún más, porque la verdadera liberación ocurre cuando la mentira se encuentra con la verdad, y la verdad no solo gana, sino que expulsa. Donde entra la luz, la oscuridad no tiene más remedio que irse. Y eso es exactamente lo que hace la palabra con las cadenas mentales que has estado cargando durante años. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa no fue una linda frase dicha al azar, fue una declaración espiritual. La libertad no proviene de emociones fugaces ni de consejos bien intencionados. Proviene de conocer la verdad. No cualquier verdad, sino la verdad que está en Dios, el que es eterno, inmutable, vivo, y confronta directamente todo lo que creías erróneamente. Piensa en las mentiras que has oído y peor aún, en las que has creído. No eres capaz, no vales nada, a nadie le importas, Dios está lejos, no hay otra manera. Estas frases pueden haber surgido de otras personas, de situaciones traumáticas o incluso de tu propia voz interior. Pero ninguno de ellos vino de Dios. Y es por eso que necesitan ser confrontados con la verdad que los hace libres. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto desmonta la idea de incapacidad. No eres débil, eres fuerte en Cristo. Si tu mente insiste en decirte que no puedes hacerlo, es hora de responder con la verdad. Cuando la palabra entra, cambia la respuesta automática de la mente. En lugar de decir no puedo, empiezas a decir puedo en Él. Otra mentira común es la de la falta de valor. ¿Cuántas veces te has sentido invisible, desechable, pequeño? Pero la palabra dice, tú eres la niña de los ojos de Dios. Ella dice, te he amado con amor eterno. Estás visto, eres querido, eres recordado. Y cuando esa verdad se vuelve real dentro de ti, algo cambia. Dejas de buscar aceptación en las personas, porque ya entiendes que eres completamente aceptado por Dios. Quizás hayas vivido con la idea de que Dios está lejos, que Él habla a los demás, pero no a ti, que Él se preocupa por los grandes, pero se ha olvidado de ti. Pero la Biblia dice, acércate a Dios, y Él se acercará a ti. La distancia nunca vino de Él, y aunque estés lejos, la verdad es que Él sigue cerca, esperando tu movimiento. Él no se rinde, Él no se aleja, queda. Y esa cruel mentira de que no hay otra manera, que tu historia ya está escrita, que es demasiado tarde, que nada puede cambiar, escuche esto atentamente. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Dios no trabaja con el pasado como un obstáculo, trabaja con el presente como punto de partida.
Mientras haya aliento, existe la posibilidad de un nuevo comienzo. La verdad de Dios nunca llega tarde, llega en el momento adecuado para liberarnos. Estos versos no son solo frases inspiradoras, son armas espirituales. Cuando se internalizan, cortan los vínculos mentales con el engaño, rompen ciclos de autosabotaje, silencian voces que no vienen del cielo, reorganizan sus pensamientos según una nueva referencia, la verdad. Y con eso empiezas a pensar diferente, a reaccionar diferente, a vivir diferente. Pero para lograrlo, se necesita algo más que escuchar la verdad. Tienes que creer en ello, apropiarlo, declárelo en voz alta si es necesario. Porque la mente no cambia con la pasividad, cambia con el posicionamiento. Y este posicionamiento comienza cuando te ves en la palabra. No como espectador, sino como participante. Como alguien que lo lee y dice: esta promesa es para mí, esta verdad me pertenece, este versículo trata sobre mi vida. La Biblia está llena de historias de transformación, pero no es solo un registro de aquellos que han sido alcanzados. Es una invitación para aquellos que aún están por llegar, y tú eres parte de ello. Cuando lees que David fue perdonado, entiendes que también puedes serlo. Cuando ves que Pedro ha sido restaurado, reconoces que todavía hay un lugar para ti. Cuando lees que Jesús liberó a María Magdalena, sabes que ninguna prisión es demasiado fuerte frente a la palabra viva. Así que hoy, si quieres que tu mente se aclare y se realinee, empieza por declarar la verdad sobre ti mismo. Encuentra versos que hablen directamente de tus dolores, tus dudas, tus miedos. Escribir, releer, meditar y sobre todo, creer. Porque la fe es la que activa el poder de la palabra en tu interior. Sin fe es solo un texto. Con fe es liberación. Y recuerda, las mentiras solo tienen fuerza mientras no se afronten. Pero en el momento en que la verdad sale a la luz, pierde el control. Es como una sombra que desaparece en cuanto se enciende la luz. La palabra es esa luz. Y ahora que has empezado a encenderlo, prepárate, porque cuanto más brille, más libre serás. En el próximo momento entenderemos qué sucede cuando otras voces intentan competir con la voz de Dios dentro de tu mente. Porque la verdad libera, pero también hay que protegerla. Y saber discernir estas voces es fundamental para no volver a lo que Dios ya ha comenzado a romper. Comenzaste a exponerte a la verdad de la palabra. Comenzó a reconocer mentiras antiguas y a reemplazarlas con promesas eternas. Pero cuando entra la luz, sucede algo inevitable. Las sombras se vuelven incómodas, porque la verdad no actúa sola. Siempre será cuestionada. Y aquí es donde debemos prestar atención. Porque la mayor batalla de la renovación de la mente no es solo entre lo que fue y lo que puede ser. Está entre las voces que intentan decidir en quién te convertirás. Todos los días somos bombardeados por voces. Algunas son visibles, otras casi imperceptibles. Vienen de todos lados: redes sociales, opiniones de terceros, críticas veladas, expectativas sociales, comparaciones silenciosas, experiencias pasadas. Cada uno de ellos intenta construir algo dentro de nosotros, intenta moldear nuestra identidad, nuestras decisiones, nuestra forma de pensar. Y si no estamos atentos, acabamos dando más espacio a esas voces que a la única que realmente importa. Piense en las redes sociales, por ejemplo. Con cada golpe estás expuesto a cientos de mensajes, algunas inspiradoras, otras sutiles, muchas destructivas, comparaciones constantes, estándares inalcanzables, vidas editadas que generan frustración. Sin siquiera darte cuenta, empiezas a medir tu valor en función de los me gusta, los comentarios y los seguidores. La voz que debería dar forma a tu mente, la de Dios, es ahogada por el ruido de la multitud.
también hay voces que vienen del pasado, palabras que fueron dichas en momentos de dolor, frases que dejaron huella, delitos que se convirtieron en identidad. Eres un error. Lo arruinas todo. Nadie te amará. Estas palabras, aunque fueron dichas hace años, a veces siguen resonando en la mente como si hubieran sido dichas ayer. Y lo más triste es que, con el tiempo, empezamos a repetir esas voces como si fueran nuestras. Y todavía existen voces internas, aquellas construidas por uno mismo, basadas en el miedo, la inseguridad y las experiencias no resueltas. Te dicen que fracasarás, que no eres digno, que no tiene sentido intentarlo. Son voces persistentes, insistentes y peligrosamente convincentes. Se alimentan de la duda, el cansancio y la ausencia de la verdad. Y cuando no se enfrentan, toman el control. Pero en medio de esta maraña de sonidos hay una voz que destaca, no porque sea más alto, sino porque es más firme. No gritando, sino teniendo autoridad. Es la voz de Dios, la voz que no confunde, que no presiona, que no exige actuación. Es la voz que trae paz en medio del caos, que corrige sin hacer daño, que revele sin humillar, que exhorta con amor. Y eso es cierto. El gran desafío es discernir esta voz entre tantas otras. Y esto solo ocurre cuando decides hacer silencio interior. Cuando elijas reducir la velocidad, apaga el ruido externo, aléjate por un momento del ruido del mundo para escuchar a aquel que conoce el sonido exacto de tu alma. Dios habla, pero Él habla claramente a aquellos que están dispuestos a escuchar con intención. Discernir la voz de Dios es una habilidad espiritual que se desarrolla con la intimidad. Cuanto más camines con Él, más fácil será reconocerlo. Así como identificas la voz de un amigo en el teléfono sin que diga su nombre, aprendes a reconocer cuándo es Dios quien habla, incluso si es a través de algo simple, un mensaje de texto, un recuerdo, una oración silenciosa. Priorizar esta voz es un ejercicio diario. Es elegir cada mañana que no vivirás en base a lo que la gente dice de ti, sino en lo que Dios ya ha declarado. Es decidir que ninguna crítica tendrá más peso que la promesa, que ningún recuerdo doloroso será más fuerte que la gracia, que ninguna mentira tendrá más volumen que la verdad. Y eso requiere posicionamiento, porque habrá días en los que otras voces parezcan más convincentes. Intentarán hacerte volver a la duda, a la culpa y al miedo. Pero aquí es cuando debes recordar, la voz que alimentas es la que crece. Y la voz de Dios se alimenta de tu atención, de tu búsqueda, de tu tiempo de calidad con la palabra. No nos equivoquemos, la batalla de las voces es real y sucede todos los días, pero no estás solo. El Espíritu Santo está dentro de ti y una de sus funciones es precisamente ayudarte a discernir, trayendo paz cuando es Dios, generando malestar cuando no es así, para recordarte la verdad cuando la olvides. Él es tu guía, tu consejero, tu referencia segura. Cuando eliges escuchar la voz de Dios por encima de los demás, tu mente comienza a ganar claridad. Lo que antes parecía confuso empieza a tener sentido. Lo que te paralizó comienza a perder fuerza. Y te das cuenta de que caminas con más confianza, tomas decisiones con más sabiduría y reaccionas con más ligereza. Porque tu referencia ahora es diferente, es sólido, es eterno. Y eso lo cambia todo, porque la voz de Dios no solo te dirige, sino que te forma, te hace más fuerte. Ella te prepara. Y cuanto más escuchas, más quieres escuchar. Cuanto más te protejas de las distracciones, cuanto más profundo profundizas, cuanto más creces, porque escuchar la voz de Dios no es el final, es el comienzo de una vida con propósito. En la siguiente parte hablaremos de lo que sucede cuando esa voz no solo se escucha, sino que se siente.
Sumerjámonos en la experiencia de permitir que la presencia de Dios invada tu interior y traiga sanación a todo el caos que carga la mente. Porque la palabra no viene sola, va acompañada de presencia, y es esta presencia la que lo transforma todo. Leer la palabra de Dios no es solo un ejercicio mental, no es solo una forma de adquirir conocimientos o comprender principios. Es sobre todo un encuentro con la presencia de Dios mismo. Cada versículo, cada línea, cada expresión bíblica lleva en sí no solo significado, sino presencia. Y esta presencia es viva, transformadora, sanadora. No se limita al texto, ella se mueve a través de él. Y cuando entras en este lugar de intimidad, lo que era solo lectura se convierte en experiencia. ¿Alguna vez has sentido cómo la mente a menudo arrastra un caos silencioso? Pensamientos encontrados, emociones que no se pueden explicar, preocupaciones que llegan en oleadas. A veces, incluso con la verdad ante nuestros ojos, todavía hay una agitación interior que no parece detenerse. Y ahí es donde entra algo más allá del razonamiento. Entra la presencia. Porque la presencia de Dios no viene a explicar, viene a calmar, no responde a todas las preguntas, pero silencia la agitación interior con una paz que no se comprende, pero se siente. Cuando te acercas a la palabra con el corazón abierto, el Espíritu Santo se acerca a ti también. Él no es un espectador de este momento, es el conductor. Él es quien ilumina el entendimiento, quien conecta el texto con su realidad, quien revela la intención detrás de las palabras. Él es quien transforma la lectura en revelación y la revelación en curación. Porque lo que la mente no puede alcanzar, el Espíritu lo absorbe. Y eso lo cambia todo. Hay ocasiones en las que al leer un verso, las lágrimas brotan sin previo aviso. No porque hubo tristeza, sino porque hubo un encuentro. Es como si algo dentro de ti finalmente hubiera sido tocado, un viejo dolor que fue reconocido, una confusión que, sin muchas palabras, encontró respuesta. Este es el Espíritu en acción. Este es el toque invisible de Dios, que atraviesa el texto y llega a lo más profundo de tu ser. La presencia de Dios sana de una manera sutil y poderosa. A veces calma un corazón ansioso con una sola frase: no temas, porque yo estoy contigo. Otras veces confronta un pensamiento destructivo con una palabra firme: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y casi imperceptiblemente, lo que antes parecía opresivo empieza a perder fuerza. Porque la presencia de Dios es así. Se transforma sin problemas, se renueva sin agitación. Pero para que esta experiencia suceda, hace falta algo más que prisa. Se necesita intención. Entrar en este momento con el deseo no solo de comprender, sino de ser tocado. Siéntate con la Biblia abierta como quien entra en un encuentro sagrado. Respira hondo, guarda silencio interiormente y di: Señor, háblame, aquí estoy. No hay ninguna fórmula, no hay rito, solo presencia. Y donde hay presencia, hay curación. El caos mental no se puede resolver solo con la lógica, necesita paz. Y la paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios. La Biblia dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ya ves, no es el que tiene una mente perfecta, sino el que fija su mente en Dios. La estabilidad proviene de la dirección de la mirada. Cuando fijas tus pensamientos en su presencia, el desorden interno comienza a reorganizarse. Este proceso no depende de un entorno perfecto. Puede suceder en su habitación, en el transporte, durante un descanso tranquilo a mitad del día. La presencia de Dios no se limita al lugar, responde al corazón que busca. Ese pensamiento negativo perdió su intensidad. Que el dolor, aunque sigue ahí, ya no te paraliza. Esto es presencia, esto es curativo.
Esta es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardando la mente y el corazón en Cristo Jesús. Y esta presencia no tiene por qué ser rara, se puede cultivar. Cuanto más buscas, más sensible te vuelves, más atento, más receptivo. No por obligación, sino por amor. Porque Él quiere estar contigo más de lo que tú quieres estar con Él. Él no quiere que vivas confundido, abrumado, perdido en tu propia mente. Él quiere alinearte con el cielo, mostrarte quién eres, qué llevas, hacia dónde vas. Y esto sucede en presencia. Ahora imagina lo que podría pasar si haces de esta experiencia una práctica constante. Y con el tiempo comienzas a reconocer cuando Dios está presente de una manera sutil, en un versículo que te llama la atención, en un silencio que te reconforta, en un recuerdo que te brinda dirección. Él está ahí, siempre lo ha sido. Pero ahora has aprendido a darte cuenta. La gran verdad es que cuando buscas la palabra, estás buscando a Dios. Y Él es fiel para revelarse. Si cada día te encuentras con la palabra no solo para saber más, sino para sentir más. Si cada lectura es un reencuentro. Si cada verso es un abrazo. Si cada momento es una invitación a la transformación. En la siguiente parte, exploraremos exactamente cómo esta presencia, combinada con la palabra, nos ayuda a reemplazar prácticamente los pensamientos destructivos con verdades que fortalecen. Aprendamos a cambiar mentiras por promesas, porque sentir es el comienzo, pero vivir la verdad diariamente es lo que solidifica la liberación. Después de todo lo que ya hemos explorado, el caos de la mente, el descubrimiento de la verdad, el poder de la palabra y la presencia de Dios, ahora es el momento de entrar en uno de los momentos más prácticos y decisivos de este viaje, el intercambio. Porque no basta con identificar lo que está mal en nuestros pensamientos, necesita ser reemplazado. Lo viejo debe dar paso a lo nuevo. Y este reemplazo ocurre cuando las mentiras que hemos cargado durante años son confrontadas, una, por la verdad eterna de Dios. Este intercambio es como un duelo interior. La mente, acostumbrada a operar bajo un sistema de creencias limitante, necesita ser reprogramada. Esto no ocurre solo con buena voluntad, sino con intencionalidad, con confrontación. Y la mejor manera de hacerlo es comparando directamente lo que pensamos con lo que Dios dice. Porque la verdad no actúa sola, necesita ocupar el lugar que solía ocupar la mentira. Y este proceso necesita ser consciente, práctico y diario. Empecemos con una de las mentiras más comunes: no soy lo suficientemente bueno. Esta frase, muchas veces internalizada desde la infancia, genera inseguridad, comparación y parálisis. Pero la verdad bíblica declara: tú eres mi Hijo amado, en quien me deleito. Mateo 3:17. Dios no te valora por tu desempeño, sino por lo que eres en Él. No necesitas demostrar nada. Ya eres amado, ya has sido elegido, ya está aceptado. Otra mentira destructiva: siempre fracasaré. Este pensamiento genera miedo, bloquea los intentos y alimenta la frustración. Pero la verdad dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. El fracaso puede ser parte del camino, pero no define el destino. Estáis llamados a vencer, no con vuestras propias fuerzas, sino con la fuerza que proviene del amor de Dios. Estoy solo. Esta frase resuena con fuerza en momentos de abandono, rechazo o silencio. Pero la palabra responde con firmeza: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Hebreos 13:5. Dios está cerca. Incluso cuando no lo sientes, Él permanece. Él no se marcha porque cometiste un error. Él no te abandona porque te caíste. Él está en medio de tu dolor, abrazándote incluso cuando todo parece ausente. ¿Cuántas veces has pensado: nadie se preocupa por mí?
Este tipo de pensamiento genera aislamiento y desesperanza. Pero Dios dice: «Echad sobre mí toda vuestra ansiedad, porque yo cuido de vosotros». 1 Pedro 5:7. Esta no es una promesa vacía, es una declaración de presencia activa. Dios cuida, a Él le importa. Ve detalles que nadie más ve, escuche oraciones que nadie más escucha. Él está atento a ti. No hay otra manera para mí. Esta mentira paraliza, hace parecer que el fin ya ha llegado, incluso cuando hay esperanza. Pero Dios dice: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21:5. La especialidad de Dios es reiniciar historias que parecían terminadas. No trabaja con borradores, convierte el desorden en testimonio. Ninguna situación está demasiado lejos de sus manos. La mentira: «Soy un error». La verdad: «Yo te formé en el vientre de tu madre, y antes de que nacieras, te conocí». Jeremías 1:5. No eres un accidente, eres intención divina. Cada detalle tuyo fue pensado, soñado, planificado. Aunque las circunstancias de tu llegada a este mundo fueron difíciles, tu existencia tiene un propósito. Y quizás una de las mentiras más profundas: «Dios no puede perdonarme». Esta frase conlleva culpa, vergüenza y alienación. Pero la verdad viene como un bálsamo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Juan 1:9. No hay mayor pecado que la gracia de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta comparación entre mentiras y verdad debe convertirse en un ejercicio personal. Empieza a escribir los pensamientos negativos que más se repiten en tu mente. Identifícalos, nómbrelos, y luego busque en la palabra versículos que hablen directamente sobre esto. Convierte cada mentira en una oportunidad para reafirmar la verdad. Léelo en voz alta. Memorizar. Ore por estos pasajes. Haz de esto un hábito, una estrategia de renovación. Recuerda, el enemigo se especializa en distorsionar. Utiliza verdades a medias, exageraciones y recuerdos selectivos para construir narrativas mentales que parecen lógicas, pero que son destructivas. La única manera de protegerse es tener la verdad firmemente arraigada en su interior, porque la verdad no solo combate las mentiras, neutraliza, debilita, disuelve, te reposiciona. Y cuanto más practicas esta confrontación, más rápido identificas patrones erróneos. Lo que antes pasaba desapercibido ahora llama la atención. Empiezas a pensar: ¿es cierto lo que estoy sintiendo ahora? ¿O es solo una vieja mentira que intenta volver? Y esa simple pregunta lo cambia todo, porque cuando cuestionas la mentira, ya no estás bajo su control. El enfrentamiento entre la mentira y la verdad es una batalla que se desarrolla en tu interior, pero el resultado se manifiesta en el exterior. Tu forma de hablar cambia, tus reacciones cambian, tus decisiones ganan más paz. Tu mente comienza a funcionar con mayor claridad, y ese es el fruto de la palabra viva que habita en ti. Ahora que ha aprendido a identificar y reemplazar los pensamientos destructivos con la verdad, está listo para comprender cómo esta mente renovada impacta su vida en su conjunto. Porque la transformación que ocurre en tu interior, tarde o temprano, comienza a reflejarse en cada detalle de tu vida diaria. Y de eso vamos a hablar a continuación. Cuando la mente comienza a renovarse por la verdad de Dios, los cambios que suceden en el interior no tardan en aparecer en el exterior. Lo que alguna vez fue invisible, las batallas silenciosas, los pensamientos destructivos, la confusión interior, comienza a dar paso a una nueva forma de vida. Y esto se refleja en áreas que muchas veces ni siquiera esperábamos. Porque una mente sana lo transforma todo. La forma de hablar, de reaccionar, de elegir, de relacionarse. Y hasta el cuerpo lo siente. Piensa por un momento en tus relaciones.
¿Cuántas veces has interpretado las palabras de alguien basándose en un viejo dolor que aún no había sido curado? ¿Cuántas veces has reaccionado con frialdad o agresividad? No por malicia, sino por autoprotección. Una mente herida ve amenazas donde solo hay diálogo. Pero cuando la verdad entra y comienza la curación, algo cambia. Dejas de reaccionar por impulso. Empieza a escuchar con más empatía. Empiezas a separar lo que la otra persona realmente dijo de lo que tu mente distorsionada entendió. Esto crea reconciliación, aproximación, relaciones más ligeras. Y lo mismo ocurre con tus elecciones. Antes, es posible que hayas tomado decisiones por miedo. Miedo a cometer errores, a ser rechazado, a perder. Ahora, con una mente renovada, las decisiones están guiadas por la fe, la sabiduría y la paz interior. Ya no te dejas llevar solo por la emoción del momento. Tú disciernes, piensa con claridad, evaluar con equilibrio, y eso cambia el rumbo de tu vida. Caminos que antes parecían confusos, ahora se vuelven más visibles. Las direcciones que antes generaban inseguridad, ahora se están siguiendo con firmeza. El lado emocional también se alinea. Esa inestabilidad constante, ese sube y baja de humor, esa explosión de sentimientos descontrolados, todo esto empieza a calmarse. Porque ahora tu mente está obteniendo una fuente diferente de alimento. En lugar de dejarte guiar por pensamientos que te arrojan al abismo, comienzas a dejarte guiar por promesas que te elevan. Esto no significa que los problemas desaparezcan, pero significa que les respondes de manera diferente, con menos desesperación, con más esperanza. Y también hay un impacto físico. Sí, el cuerpo siente lo que lleva la mente. Los estudios demuestran que los pensamientos ansiosos, estresantes y negativos afectan directamente al sistema inmunológico, la calidad del sueño y la energía durante el día. Cuando la mente está en guerra, el cuerpo está en alerta. Pero cuando la mente encuentra descanso, el cuerpo comienza a relajarse. Duermes mejor, respira mejor, está más dispuesto. Incluso el dolor que parecía normal disminuye, porque el cuerpo responde a la paz que comienza en su interior. Imaginemos, por ejemplo, un día en el que todo sale mal. Antes, tu mente podría haber ido directo a la frustración, al pensamiento automático de que a mí nada me sale bien. Pero ahora, con la verdad arraigada, lo miras de otra manera. Está bien, fue un día difícil, pero eso no define quién soy ni lo que Dios está haciendo en mi vida. Este simple reposicionamiento cambia la forma en que atraviesas los días difíciles. Quítate el peso. Evite decisiones apresuradas. Protege tus emociones. O piensa en esa conversación tensa con alguien que siempre te irrita. Antes, todo lo que hacía falta era una palabra torcida para encender un fuego emocional. Ahora, respira profundamente, recuerda un versículo que te trajo equilibrio y responde con calma. Esto desactiva el conflicto y poco a poco te das cuenta de que estás más ligero, más centrado. Este es el fruto de una mente renovada. Esta es la palabra actuando de manera práctica. Incluso en los momentos de silencio, donde antes había ansiedad, ahora hay espacio para la escucha. La mente renovada no teme al vacío, aprende a descansar, confiando en los tiempos de Dios. Reconocer que no es necesario controlar o comprender todo ahora. Esto quita peso al futuro y devuelve ligereza al presente. Y quizás lo más bonito es notar cómo otras personas empiezan a notar la diferencia. Te hace más humano, más sensible, más parecido a Cristo, porque cuanto más se alinea la mente con la verdad, más reflejas la imagen de quien te creó, y eso da frutos, frutos de paz, dominio propio, amor, paciencia, bondad. Cosas que antes parecían imposibles ahora se vuelven naturales, y todo empieza con una decisión:
alimentar tu mente con la verdad y rechazar las mentiras. Puede parecer demasiado simple para tener tanto impacto, pero la palabra de Dios es así. Obra en lo invisible, pero transforma lo visible. Actúa internamente, pero cambia lo externo. Y cuanto más te abres, más actúa. Pero limpia, cura, orienta, fortalece. Ahora que comprende cómo esta transformación afecta la vida real, sus relaciones, emociones, decisiones e incluso su cuerpo, es hora de dar un paso más. Porque una mente renovada necesita mantenimiento, necesita resistencia, porque las mentiras intentarán regresar, los viejos patrones intentarán reaparecer. Y de eso vamos a hablar a continuación. Cómo perseverar en este viaje y mantener la libertad que Dios ya comenzó en ti. A lo largo de este vídeo recorremos juntos un viaje poderoso. Hablamos de cómo la mente es el campo de batalla donde se libran las luchas más importantes de la vida. Entendemos el origen de los pensamientos destructivos, la forma en que el mundo y las experiencias moldean nuestra forma de pensar y cómo esto, si no se trata, afecta nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras relaciones e incluso nuestra salud física. Pero también vimos que esta renovación da frutos. Más paz, más claridad, más equilibrio y más propósito. Ahora es tu turno de tomar una decisión. Dios ya ha liberado la palabra. La invitación ya está hecha. Su presencia es accesible y todo lo que necesitas para iniciar esta transformación está a tu alcance. La pregunta ahora es, ¿vas a simplemente mirar o vas a vivirlo? Has visto que la palabra de Dios no es un texto cualquiera. Está viva, es eficaz y tiene el poder de purificar tu mente, reemplazar las mentiras con verdades eternas y guiarte hacia una transformación real. Aprendemos que renovar la mente es un proceso que requiere constancia, resistencia y vigilancia espiritual. Si realmente estás comprometido a renovar tu mente con la verdad de Dios y a romper con todo lo que ya no te sirve, pruébalo ahora mismo. Déjalo aquí en los comentarios. Escojo vivir con una mente renovada. Esta es su declaración pública. Esta es tu marca como alguien que ya no acepta vivir estancado en el viejo patrón. Y como forma de reconocimiento, nosotros en el canal dejaremos un me gusta en tu comentario y seguiremos de cerca tu progreso, porque eres parte de un grupo selecto, aquellos que no solo consumen contenido, sino que experimentan transformación. Y si has llegado hasta aquí es porque ya te has dado cuenta de que este canal está hecho para ti. Entonces, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. No querrás perderte ninguno de los próximos videos, porque cada contenido nuevo podría ser el empujón que necesitabas para pasar al siguiente nivel de tu viaje. Y hablando de eso, no te vayas ahora. En tu pantalla aparecen 2 videos especialmente seleccionados para continuar este viaje contigo. Uno de ellos profundizará aún más tu relación con la palabra. El otro fortalecerá tu identidad en Dios. Mira ambos, son fundamentales para tu proceso de transformación. No te detengas aquí. Lo que viene a continuación podría ser exactamente lo que has estado buscando durante años.